Tardes, amigos y amigas, a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. En este momento me encuentro aquí en la parroquia de Quiroga. Estamos muy contentos también de compartir con ustedes el informativo, las novedades y acontecimientos que han suscitado durante estos días desde aquí, desde el parque principal de Quiroga. Y justamente estamos aquí en este espacio de Quiroga. Hace poco se estuvo desarrollando lo que es la exposición de artes plásticas en el multieventos, y ahora queremos compartir con ustedes las noticias y novedades que han ocurrido durante estos días desde aquí, desde la parroquia de Quiroga. Son 111 años de parroquialización, eventos, actividades en torno a esta gran celebración se han ido desarrollando. La semana anterior hubo este gran desfile de la alegría, eventos culturales, musicales, y ahora podemos también apreciar. Ustedes pueden visitar APAC TV en Facebook y ahí está la cobertura de esta gran exposición artística y plástica. Bueno, seguimos nosotros con novedades recorriendo este bonito espacio desde aquí, desde Quiroga. Así es, una tarde un poquito fría ya, pero contentos también de salir al aire y compartir con ustedes las novedades y acontecimientos. Y bueno, vamos a acomodarnos por aquí mientras compartimos con ustedes, como mencionábamos, las novedades, los acontecimientos que han suscitado durante estos días a nivel nacional, local e internacional. Y bueno, empezamos con una bonita noticia desde aquí, desde el cantón Cotacachi. Y el Comité de Mujeres de la UNORCAC continúa desarrollando y realizando grandes talleres. En esta ocasión pues continúa con los talleres de bordado, y ahí podemos ver a las mujeres muy concentraditas con su talento también, que es coger la aguja, los diseños, crear las camisas, ¿no?, que normalmente utilizan. Vamos a ver otras imágenes, y ahí está también este gran taller que está organizado por el Comité de Mujeres de la UNORCAC. Taller de bordados tanto en la comunidad de Santa Bárbara como en la comunidad de Colimbuela. Así es, entonces se van desarrollando estos eventos. Veíamos que también el Comité de Mujeres está desarrollando también algunas actividades, como es la realización de lo que son shampoos, jabón artesanal. Y ahí vemos a las mujeres sonrientes que ya tienen también su vestimenta para lucir y danzar en este Inti Raymi. Entonces usted también prepárese para esta gran celebración del Inti Raymi, que se estará desarrollando ya desde el día de hoy. Algunas personas en Facchayacta, en la cascada de Pehuche, ya están desarrollando lo que es la ceremonia y el baño ritual, y el día de mañana hay una amplia agenda, y de igual manera les invitamos a revisar apac.tv, que ahí está la agenda cultural de la celebración del Inti Raymi. Y bueno, seguimos también y nos vamos ahora a la Amazonía. En Pastaza se ha desarrollado un conversatorio para fortalecer la identidad y memoria de la nacionalidad quichua de Pastaza. Un análisis histórico y político de la nacionalidad quichua de Pastaza. Así fue denominado el conversatorio, realizado por el Centro de Formación Inti Pungo en la ciudad de Puyo, Pastaza. El evento buscó de alguna forma contribuir colectivamente una conciencia crítica sobre el colonialismo, con el objetivo de valorar la visión de los pueblos originarios y fortalecer el suma causa, así como el ejercicio de su derecho. Y podemos ver igual las imágenes que nos trae, y esta nota nos trae y damos a conocer gracias a la voz de la Confeniae. Así es, entonces son espacios que fortalecen la identidad, que ayudan también a recordar esas huellas, esa memoria de las diferentes nacionalidades. Y qué gran iniciativa del Centro de Formación Inti Pungo que esté desarrollando esta actividad con la nacionalidad quichua de Pastaza. En estos días ha estado realizando este gran evento. Y bueno, lamentamos comunicar también que en estos días se han suscitado diferentes situaciones en cuanto a anomalías y dificultades sobre los apagones imprevistos que nos cogen también de sorpresa. Y justamente nosotros estuvimos el día de antes de ayer, pues
se fue la energía eléctrica, y esto pues fue un apagón a nivel nacional. Según los funcionarios y el ministro de Energías, menciona que esto fue debido al fallo en el sistema de transmisión de energía ocurrido la tarde del miércoles, ¿no? Y que dejó a casi todo el país sin luz, sin un previo aviso. Sin embargo, estamos nosotros también pendientes de las diferentes, lo importante es que se comunique y sobre todo se responsabilice, ¿no? Puesto que hay situaciones en las que hay electrodomésticos que si recae en una descarga eléctrica, pues se quedan sin funcionamiento y se dañan. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? También estaremos pendientes de las páginas oficiales. Sin embargo, el día de hoy también en algunos sectores de Otavalo se quedaron sin energía eléctrica y estuvieron también hasta las 11 o 12 del mediodía estuvimos sin energía eléctrica. Son cortes sorpresivos. Sin embargo, pedimos también a las autoridades que, así como no se comunica a la gente cuando van a ver estos cortes, pues se viva esa responsabilidad y se asuma esa responsabilidad en cuanto a los electrodomésticos que se dañan y sobre todo a las actividades que se paralizan muchas actividades por falta de energía eléctrica, por falta de internet. Esto también es una situación, son cortes sorpresivos, masivos que han ocurrido estos 2 días. Esto también es una contradicción, ¿no? Porque el gobierno en su momento pues descartó la posibilidad de los apagones y ahora nuevamente recae en estas situaciones de cortes sorpresivas y a nivel nacional. Y esta situación afecta a los 18 millones de ecuatorianos que estamos trabajando, que estamos también haciendo nuestras actividades. Y también escuchábamos que en los diferentes cantones el servicio eléctrico, la falta de los semáforos ocasionaron algunos accidentes. Entonces tomar en cuenta esto, estar pendientes y sobre todo estar pendientes de las novedades que nos van comunicando cuando habrá cortes, cuando se restablecerá. Sin embargo, como mencionábamos, son situaciones imprevistas que muchas veces no nos comunican y nosotros también no estamos al tanto de estas novedades. Bueno, seguimos desde aquí, desde Quiroga. Vamos a caminar un poquito, recordarles que Quiroga está de fiesta, son 111 años de parroquialización y se han estado desarrollando algunas actividades en el marco de esta celebración. Como mencionábamos, se desarrolló hace 2 horas lo que es la apertura de la gran exposición artística y plástica aquí en Quiroga, y en breve vamos a estar dándoles a conocer también a través de unas fotografías esta gran exposición, porque son artistas de esta zona, artistas de Quiroga, artistas de Pichincha y de otras provincias que estarán demostrando su gran talento en estos espacios que es el multi-eventos de Quiroga. Vamos a ver unas imágenes. Recuerda, el día de mañana también estará abierto esta gran exposición artística y vemos esta gran obra, estas grandes obras de artistas plásticos. Este evento se ha denominado Quiroga 2024 en el marco de la conmemoración de los 111 años de parroquialización de Quiroga. Así es, ahí veíamos también que el arte también estuvo presente, lo que es las máscaras de armadillo, como podemos ver, y también el tallado en madera desde San Antonio de Ibarra. Así es, entonces son grandes artistas, obras que usted puede venir y visitar aquí en este espacio de multi-eventos, diagonal al parque principal de Quiroga. Vamos a continuar con nuestras novedades, con las noticias, con el informativo, aquí desde su espacio Yachtapi Noticias. Sí, y justamente queremos compartir con ustedes que la época de lluvias, la época de invierno,
ha dejado cifras significativas, ¿no? Estos accidentes naturales. Justamente la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que es la entidad encargada de liderar el Sistema Nacional de Riesgos en Ecuador, actualizó la cifra de fallecidos y esto recae en un número alto, ¿no? Que son 18, debido a los fuertes temporales que han afectado principalmente a la sierra ecuatoriana desde el pasado fin de semana. Hay 28 heridos y 4 personas continúan desaparecidas. El alud que ocurrió cerca de la ciudad turística de Baños de Aguasanda, en la provincia de Tungurahua, ha sido uno de los más impactantes, ¿no? Y sobre todo con 14 muertos y 28 heridos. Las intensas lluvias también han afectado a otras provincias como Chimborazo, Cotopaxi, donde 3 personas perdieron la vida. En total se estima que 1.900 personas han resultado afectadas en 36 cantones de 13 provincias. Recordar que las jurisdicciones más impactadas y que más desastres naturales ha dejado pues son Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago y Napo. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado daños en viviendas, vías, puentes e inmuebles y se han establecido alojamientos temporales en Tungurahua. De igual manera, se estaban sumando acciones de solidaridad para que la gente se sume y apoye a las personas para que puedan abastecerse de alimentos. Recuerde que son casitas que quizá estaban cerca a los ríos, a las calles, a las montañas, que han perdido prácticamente sus casitas, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar recorriendo el parque y mientras tanto queremos darle esta gran noticia de Angochawa en National Geographic muy pronto, nos dice. El equipo periodístico de este importante canal recorrió los sitios que son de particular interés para la investigación científica, recogiendo testimonios de interés de la gente de cuidar el entorno ambiental. Entonces vemos que nuestros entornos naturales, nuestros espacios turísticos, patrimonio también de todas las comunidades, los saberes ancestrales, la sabiduría, su gente, sus costumbres también. Lo interesante y lo bonito es que queda registrado en un audiovisual y qué bien que se pueda promocionar a través de estos canales internacionales, a través de proyectos internacionales también, esta gran diversidad de nuestro Imbabura. Entonces vamos a ver un pequeño post, un pequeño video de cómo se ha estado trabajando con este gran equipo periodístico para dar a conocer Angochawa. Angochawa es espacio donde uno va, disfruta de todo el paisaje y de la riqueza cultural. Vamos a ver, entonces por aquí, desde el Parque Carlos Lozano. Por acá vamos a poner este videito. Hola, mi nombre es Juan León, soy de National Geographic. Ahora mismo me encuentro en Ecuador. Estamos trabajando para poder enseñarles todas las maravillas que tiene este país al resto del mundo. Hello, I'm Megan. I'm working for National Geographic Traveller magazine. I've come from London and I'm here in Ecuador, travelling around, capturing lots of footage of all the beautiful and wonderful things here to date back to my country and indeed to just show to the rest of the world how amazing this place is. You know, there is so much here that is worth seeing. You know, you have the mountains, the coasts, the Amazon, the Galapagos, and it's all in a very small space, and so you can see an enormous variety of things in a very short space of time. I don't think that's really possible in many other countries. Yeah, I feel welcome, so safe. I feel like extremely safe and welcome here. Everywhere we go, we have great hospitality, feel extremely welcome. And to be honest, everywhere we go, we kind of want to stay longer. It's really fun, the variety. And that's another thing I've enjoyed about it as well, because we've been from so many different climates and different people. This is one thing I love about Ecuador, is the variety here. To be going from 4,000 meters down to near sea level in the Amazon, yeah, it's like such rich material for a photographer.
Así es, entonces Angochawa también estará dándose a conocer a través de estos diferentes espacios audiovisuales donde se dan a conocer también y sobre todo queda registrado esa memoria cultural, natural, esa riqueza, patrimonio desde nuestras comunidades. Bueno, con esta vista les agradecemos por seguirnos a través de la señal de APAC TV. Esto fue su espacio informativo Yachtapi. Desde aquí, desde Quiroga. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Recuerde que estaremos desplegados por diferentes puntos en esta gran celebración del Inti Raymi, desde los diferentes cantones, dándoles a conocer cómo se va desarrollando y el sentido propio de lo que es vivir el Inti Raymi. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Yupaycha Panchi Mashiukuna, Ali Chishiguta Charipaichi.